Historia del fútbol. Esa capacidad que tiene el fútbol. El fútbol tiene la capacidad de hacer que la gente delire, sin por ello sentirse enloquecidos. Esto explica el atractivo constante y la universalidad del fútbol, de este imperio donde nunca se pone el sol. El fútbol es el orgullo de este país, Brasil, donde quizá el sol brilla con más intensidad que en otras partes del mundo. País que ha visto nacer a aquellos que practican el juego bonito, jogo bonito, con mayor elegancia y estilo. Brasil está obsesionado con el fútbol y el resto del mundo está obsesionado con el fútbol brasileño. E olha o bambu do bambu, bambu, bambu. E olha o bambu do bambu, bambu lelê. E olha o bambu do bambu, bambu lalá. Eu quero ver dizer 3 vezes bambu lê, bambu lalá, bambu. E olha o bambu do bambu, bambu, bambu. E olha o bambu do bambu, bambu lelê. E olha o bambu do bambu, bambu lalá. Eu quero ver dizer 3 vezes bambu lê, bambu lalá. Fui um banquete na casa do Zé Pequeno, a mesa estava no sereno pra todo mundo caber. Tinha de tudo a qualidade de talé, tinha mais homem que mulher, mas só não tinha de comer bambu. E olha o bambu do bambu, bambu, bambu. E olha o bambu do bambu, bambu lelê. E olha o bambu do bambu, bambu lalá. Eu quero ver dizer 3 vezes bambu lê, bambu lalá, bambu. E olha o bambu do bambu, bambu, bambu. E olha o bambu do bambu, bambu lelê. E olha o bambu do bambu, bambu lalá. Eu quero ver dizer 3 vezes bambu lê, bambu lalá. Conheço um homem que tem 17 filhos, todos eles têm filhos. Brasil. El Brasil moderno no sufre las consecuencias de un racismo abierto como el que aflige a otras sociedades. Este país es un arco iris que no se parece a ningún otro. Hay innumerables blancos pobres, pero según un dicho popular, si eres negro y rico, es muy probable que te llames Pelé. Los primeros esclavos provenientes de África pisaron las costas brasileñas en el siglo XVII. Llegaron destinados a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar. En la actualidad, la gente de raza negra y los mestizos suman casi el 50% de la población. A los primeros colonos blancos se les unió a finales del siglo XIX y a principios del XX una gran oleada de inmigrantes que venían de Europa. La gente cruzaba el Atlántico para hacer fortuna en el Nuevo Mundo. En octubre de 1894, de regreso a Brasil después de estudiar en Inglaterra, un joven anglo-brasileño llamado Charles Miller trajo consigo 2 balones de fútbol. Todavía hoy se considera aquel día como el cumpleaños oficial del fútbol en Brasil, y a Charles Miller se lo reverencia como el padre de este deporte. Cuando llegó, aquí nadie sabía nada de fútbol. Él fue quien enseñó el reglamento del juego, explicó las dimensiones que debía tener el campo. En suma, enseñó todo lo que tenía que ver con el fútbol. Al principio, Miller tuvo dificultades para convencer al Athletic Club de Sao Paulo, del cual era miembro, para que se jugara el nuevo juego. Pero cuando se dio la patada inicial del campeonato de Sao Paulo en 1902, Miller fue el máximo goleador y el Athletic Club de Sao Paulo se convirtió en el primero de los campeones de Brasil. Pasaron 4 años antes de que se formara una liga en Río de Janeiro. A la sombra del Cristo Redentor se encuentran las casas más opulentas de Río, alrededor de una laguna, la Lagoa. Los clubes más exclusivos de Río empezaron en las orillas de la Lagoa. Hasta el día de hoy, el Flamengo, el Vasco y el Botafogo incluyen todos en su nombre la inscripción Club de Remo. Un rasgo del fútbol de esos primeros años en Río y en Sao Paulo eran las giras de los clubes europeos. La más famosa de ellas fue la del equipo del Corinthians de Inglaterra en 1910.
El éxito fue tan grande que en honor a este equipo se fundó un club en Sao Paulo que llevó su mismo nombre, Corinthians. Estas secuencias únicas de aquella gira de 1913, jugando contra los 11 de Río, dirigidos por el inglés Harry Welfer, son las primeras imágenes que existen del fútbol brasileño. En los primeros años del siglo XX, el fútbol seguía siendo en gran medida solo un pasatiempo de los ricos blancos. Las primeras fotos de partidos de fútbol nos muestran a los asistentes la torcida, como la llamamos nosotros, en las gradas. Las mujeres vestidas como si fueran a ir a una fiesta, con sombreros. Los hombres también, con corbata. Se usaba mucho un sombrero de paja llamado palieta. Entonces, los adeptos al fútbol no eran la gente corriente, eran la élite. Pero los tiempos iban cambiando. Arthur Friedenreich, que vemos aquí en el centro de la primera fila, tenía un padre alemán y una madre afro-brasileña. A este mestizo se le atribuyen 1.379 goles, más que a ningún otro jugador en toda la historia del fútbol. En 1925, su club, el Paulistano, fue el primer equipo brasileño en hacer una gira por Europa. Aquí se les ve en un partido contra el French Eleven durante dicha gira. En esos días, las razas se mantenían separadas. Pero el estatus de Friedenreich, la mayor estrella del fútbol brasileño, convenció al Vasco da Gama de Río, que eliminó las barreras en contra de los jugadores negros. En 1923 ganaron el campeonato del estado de Río gracias a sus jugadores negros. Fue revolucionario y provocó un gran alboroto. Fue el primer club en aceptar negros como jugadores. Un gran escándalo. Los demás no querían jugar contra ellos. Era un gran problema. Un problema racista, lamentablemente. Pero aún no imaginaban el despertar que estos negros le iban a dar a nuestro fútbol, hasta llegar a ser lo que es hoy. Dado que los negros provenían de las barriadas pobres, se polemizaba sobre cierto supuesto profesionalismo. Estas dos cuestiones afectaron al fútbol hasta 1937, momento en que se crearon ligas separadas en Río y en Sao Paulo. En 1930, en medio de este caos, empezó la obsesión de Brasil por la Copa del Mundo. El equipo que mandaron a Uruguay, compuesto casi por completo por blancos provenientes de los equipos de Río, no logró superar la primera ronda. En 1938, para la Copa del Mundo en París, la polémica había desaparecido. Se había aceptado el profesionalismo, en gran medida como resultado de las demandas de los hijos de italianos, blancos, que querían jugar para clubes en Italia y porque las dos grandes estrellas de la selección de Brasil eran negros. El delantero Leónidas da Silva y el defensa Domingos da Guia. Contra Polonia, Leónidas causó sensación anotando un hat-trick, 3 goles, en un partido que ganó Brasil 6-5. Domingos no estuvo muy acertado. Brasil perdió en semifinales contra Italia, en gran medida porque se tomó la decisión de reservar a Leónidas para la final. Pese a todo, habían sido la sensación del torneo. La prensa francesa, la más importante de Europa en temas futbolísticos, consideraba a Leónidas y a Domingos como a dioses, especialmente a Leónidas. A medida que llegaban esos comentarios, en Brasil nos sentíamos orgullosos. Decíamos, por fin Europa se inclina ante Brasil, no ya por la naturaleza agradable de su gente, ni por su arte, ni por su música, sino porque teníamos los mejores jugadores de fútbol que eran negros. El corazón del Brasil negro está en Salvador, capital del estado de Bahía. Capoeira es una mezcla de música, artes marciales, danza y espiritualidad que fue traído de África por los esclavos. Su interés se centra en el cuerpo y dentro de este marco cultural es donde se encuentra la clave para entender el estilo distinto que los negros aportaron a ese crisol de razas que es el fútbol brasileño. El jugador brasileño es muy bueno para el regate, pero es más bueno aún fintando a los contrarios, usando el cuerpo sin el balón. Esto es un poco capoeira, la influencia africana.
La mezcla de razas creó a un verdadero bailarín, el jugador de fútbol brasileño. Que é o jogador brasileiro. Los brasileños han combinado aquello con técnica e inteligencia. Tienen el privilegio de vivir en un país donde la danza es parte integral de la vida. En 1950, por primera y única vez en su historia, Brasil fue sede de la Copa del Mundo. 6 ciudades se prepararon para festejar el retorno de la Copa del Mundo después de 12 años sin jugarse. El estadio Maracaná, en Río, con capacidad para 200.000 espectadores, era un símbolo de la confianza que Brasil tenía en sí mismo. Tenían el mejor estadio del mundo y una selección acorde. La Copa del Mundo era una celebración y la selección no defraudaría. 21 goles en los primeros 5 partidos mostraron a un Brasil que se postulaba como favorito, ya que los poderosos clásicos como Italia, Inglaterra y España ya habían caído. La Copa del Mundo de 1950 fue la única que no tuvo cuartos de final. En cambio, los 4 ganadores de la primera ronda jugaban una ronda final eliminatoria. Brasil ganó los 2 primeros partidos de esa ronda. Empatar con Uruguay en el último partido del torneo les habría clasificado como campeones del mundo. Jair, Ademir, Zizinho. Estas eran las estrellas que seguramente ganarían la Copa del Mundo por primera vez para Brasil. En ese momento había una gran actividad política en Brasil. Por lo tanto, todos los candidatos presidenciales habían venido a vernos. El día del partido, a la hora de comer, tuvimos que ir 2 veces a escuchar sus discursos. Para ellos ya habíamos ganado, todo estaba resuelto. Pero nosotros nos preguntábamos, ¿qué está pasando? ¿Todavía tenemos que salir al campo y ganar? El 16 de julio de 1950, una cifra récord de 199.000 espectadores hizo su entrada triunfal al estadio Maracaná, en lo que sería la fecha más infame en la historia del fútbol brasileño. Hicimos un buen primer tiempo, con varias oportunidades de ganar el partido. De modo que cuando anotamos un gol, nuestro primer pensamiento fue, ya hemos cumplido nuestra parte. Así fue. De ahí en adelante, no sé qué fue lo que pasó. Por más que nos diéramos ánimos unos a otros, por más que la gente gritase, «Vamos, Brasil, vamos», nos sentíamos incapaces de responder. En la mitad del segundo tiempo, Uruguay igualó el marcador. Otro gol y ellos serían los campeones. El portero de Brasil, Barbosa, fue el protagonista debido a innumerables errores. Yo estaba transmitiendo el partido por radio y lo hacía con toda normalidad. Balón para Giglia sobre el flanco derecho. Regatea a Bigode. Retrocede y autopase de Giglia. Este avanza. Sigue avanzando hacia la línea de fondo. Chuta. Gol de Uruguay. Lo dije con normalidad, como lo haría en cualquier otro momento. Pero entonces me di cuenta. A 8 minutos del final perdíamos la final de la Copa del Mundo. De pronto me di cuenta de todo. Me pregunté a mí mismo, ¿gol de Uruguay? Y respondí, gol de Uruguay. Gol de Uruguay, señores. Gol de Uruguay. Lo repetí hasta con 9 inflexiones de voz diferentes. Gol de Uruguay. El gol anotado por Giglia le hizo ganar a Uruguay la Copa del Mundo. Pero el trauma de perder la final en casa fue demasiado para muchos brasileños, sobre todo para aquellos que rodearon a los 2 jugadores negros, a Barbosa en particular. Finalmente, en medio del caos, el presidente de la FIFA, Jules Rimet, entregó subrepticiamente la copa a los uruguayos. Un silencio que si volaba una mosca se sentía. Sí, la gente lloraba, ¿sabes? Me dijeron que hubo gente que se mató, se suicidó. Eran muy fanáticos del fútbol. Aquele vento que estava
Un viento pasó por encima del estadio. Era un viento frío, un viento lleno de tristeza, que reflejaba lo que el corazón de los brasileños sentía. En sus últimos años, Barbosa consiguió trabajo en el Maracaná, pero cuando murió 50 años después del mencionado evento, seguía siendo para muchos un pájaro de mal agüero. Había una corriente que defendía esa tesis extremadamente absurda de culpar a los jugadores negros de la selección. En la selección de Uruguay había tantos negros como en el equipo brasileño. La realidad del juego anula esa teoría perversa con la raza negra. Contra la raza negra. Cuando el presidente brasileño Getúlio Vargas se suicidó en 1954, se abrió una nueva etapa en la política brasileña. Vargas había hecho más que ningún otro político por integrar a los pobres y a los negros dentro de la sociedad brasileña. El enfoque central de las políticas de los presidentes que le sucedieron iba dirigido a desarrollar la economía y atraer capital extranjero, especialmente de los Estados Unidos. Una fábrica de ensamblaje de la compañía Ford en Sao Paulo simbolizaba este nuevo crecimiento. Pero quizás el proyecto más ambicioso fue el diseño y construcción de una capital totalmente nueva, Brasilia, dirigido por el arquitecto Oscar Niemeyer. Al asumir la presidencia en 1956, el presidente Kubitschek prometió al pueblo brasileño el progreso de 50 años en 5. Lo que yo realmente recuerdo de esa época es el enorme crecimiento industrial de Brasil, en especial el establecimiento de las fábricas en Sao Paulo. Lo que más me impresionó, sin embargo, fue la construcción de Maracaná y la Copa del Mundo de 1950. Después del trauma de 1950, los brasileños negros necesitaban un nuevo modelo. Ese modelo iba a ser Pelé. Nacido en 1940 en el pequeño pueblo llamado Tres Corações, hizo su debut a los 15 años en el Santos, en el campeonato de Sao Paulo. Un año más tarde formó parte de la escuadra brasileña que viajó a Suecia para la Copa del Mundo de 1958. Un viaje que estuvo a punto de no poder hacer. Ganar la Copa del Mundo se había convertido en una obsesión para Brasil y se realizaban escrupulosos preparativos. Todo, desde la ubicación del hotel hasta el menú, se preparaba por adelantado. Todo esto era una novedad. Se sometió a los jugadores a pruebas psicológicas y la primera recomendación fue que ni Pelé ni su compañero de equipo, Garrincha, eran adecuados para jugar en una Copa del Mundo. Ambos viajaron, pero ninguno de los dos estuvo en el terreno de juego en la inauguración cuando vencieron a Austria. Fue a solicitud de los jugadores que Pelé y Garrincha fueran seleccionados para los cuartos de final para el partido contra la Unión Soviética. Sobre todo Garrincha llamó mucho la atención. La nueva formación de Brasil 4-2-4, con el excepcional Didi, favoreció a los dos jugadores, mientras Brasil se clasificaba para jugar los cuartos de final contra Gales. Fue el partido que presentó al mundo al joven de 17 años, Pelé. Mazzola lanzó un tiro que bajé con el pecho. Vi a Pelé y le pasé la pelota de cabeza, esperando que jugara al 1-2 conmigo. Los jugadores galeses me persiguieron a mí y dejaron libre a Pelé. Él elevó la pelota sobre un defensor y anotó el gol. 1-0. Brasil ganó y Pelé hizo el primer gol de su historia. Su primer gol en la Copa del Mundo. Después Brasil venció a Francia en las semifinales, llegando así por segunda vez a la final. Llegaban más bien como perdedores, ya que las condiciones favorecían a Suecia, el país anfitrión. La tensión entre los jugadores era muy grande. Estábamos muy presionados, pero confiados. Habíamos visto los partidos previos de Suecia y pensábamos que podíamos ganar. Pero nos enfrentábamos a la selección local y a todos sus simpatizantes.
Eso aumentaba nuestra tensión y nos preocupaba pensar que podíamos perder. Tensos, todos preocupados de no poder ganar. En 1950, Brasil no pudo responder en un momento crítico. En este partido iban perdiendo debido a un temprano gol de Suecia, pero siguieron luchando con estilo hasta que empezaron a dominar en el segundo tiempo, antes de que Pelé elaborara otra jugada mágica. Suecia iba perdiendo por 4-2 cuando Pelé anotó su segundo gol justo antes del final. Al final del partido, Brasil 5, Suecia 2. Brasil campeón. Pelé apoyó su cabeza sobre el hombro de Gilmar, el portero, y empezó a llorar. Las filmaciones lo mostraron llorando y por ello se ganó el corazón de todos. Se emocionó. Un muchachito de apenas 17 años, gran jugador de fútbol, negro, llorando sobre el hombro de un compañero de equipo. Ganar la Copa del Mundo de 1958 fue un momento decisivo en la historia de Brasil. La visión que el mundo tiene de Brasil ahora se remonta a esa victoria histórica. Victoria de un país donde el color de la piel es irrelevante. Un país donde el sol, la música, los bailes de carnaval y el fútbol se combinan para crear una cultura única. Todo eso gracias a 11 hombres en el terreno de juego. Campeón del mundo, Pelé. Estoy muy emocionado por tocar suelo brasileño nuevamente. Quiero decirles que este título no pertenece solo a los jugadores y entrenadores de la selección de Brasil, sino que se lo dedicamos a todos los clubes deportivos de Brasil. La emoción que me embarga en estos momentos me impide hablar. Ese hecho es tan curioso como lo fue el periodo renacentista, cuando pintores, escritores y compositores aparecían al mismo tiempo. En Brasil, jugadores como Djalma Santos, Nilton Santos, Zito, Didi, Garrincha y Pelé aparecieron al mismo tiempo. Era como una buena cosecha para hacer un buen vino o un buen pan. Todos esos jugadores se presentaron en la Copa del Mundo de 1958 y Brasil mostró al mundo un estilo nuevo y brillante de jugar al fútbol. Lejos de la vida lujosa de Río se encuentra el pueblo de Pau Grande. Aquí nació el jugador que ha sido considerado por muchos brasileños como el más grande de todos los tiempos. Mientras el resto del mundo discute los méritos relativos de Pelé frente a Maradona, en Brasil el debate está mucho más localizado. ¿Pelé o Garrincha? Tal vez el hecho de que Garrincha en su infancia necesitó una operación para recuperar sus piernas de una parálisis lo convirtió en favorito de los brasileños, especialmente para los de Río, ya que él jugaba para el Botafogo. La operación lo ayudó mucho, pero la pierna izquierda quedó deformada para siempre. En 1962, él había ayudado a transformar al Botafogo en el club más poderoso junto con el Santos de Pelé. Al comienzo de la Copa del Mundo de 1962 en Chile, los dos juntos parecían la combinación imbatible, hasta que Pelé se lesionó en el segundo partido y ya no pudo jugar en todo el torneo. El escenario quedó solo para Garrincha. Didi para Garrincha, el hombre que nunca sabe con quién tiene que jugar hasta que el día del partido alguien se lo dice. Garrincha es el Stanley Matthews de Brasil. Llega a la línea de fondo, centra, llega Marildo y 2-1 para Brasil. Ese gol les colocó en los cuartos de final una vez más contra Inglaterra. Brasil confiaba nuevamente en la magia de Garrincha. Garrincha entró en el área, por el centro. Entró y giró como si fuera a pasar el balón. En cambio, chutó y la pelota hizo una parábola, entrando por la escuadra. Una vez más, no se sabe cómo lo consiguió. Una habilidad sensacional. Sensacional. Otra vez para Garrincha. ¿Qué va a hacer? Chuta y gol. Bate a Springer. 3-1 para Brasil.
y gols. Es una fiesta universal del deporte del balón. Después Brasil venció a Chile, la selección anfitriona, en semifinales. Checoslovaquia les esperaba en la final. Nuevamente los adelantaron con un gol, pero reaccionaron de inmediato. Amarildo igualó. Cuando Babá anotó ese tercer gol bastante fortuito, los checos ya estaban vencidos. 8 jugadores habían participado en ambas selecciones ganadoras, pero esta fue la Copa del Mundo de Garrincha. Garrincha fue el mejor jugador de esa Copa del Mundo por todo lo que hizo. Anotó goles con la cabeza, goles con la pierna derecha, con la izquierda y regateó como nunca. Un fútbol fantástico. Brasil había obrado milagros en el terreno de juego y continuaba haciéndolo, ya que el Santos ganó 2 veces la Copa Intercontinental de Clubes. El fútbol brasileño era mucho más que un juego. En 1964, los militares dieron un golpe de Estado sin derramamiento de sangre. Durante los 21 años siguientes, los brasileños sufrieron en manos de sus generales, y el fútbol no escapó a ello. Su política de desarrollo económico acelerado se conoció como el milagro brasileño. Milagros fuera y dentro del terreno de juego. Los dos marcharon a la par, al menos según la opinión de los generales. En las eliminatorias para la Copa del Mundo de 1970 en México, el presidente Medici se acercó mucho a la selección nacional. Justificaba sus acciones diciendo que tenía derecho como simpatizante que era de la selección, el mismo derecho que cualquier brasileño. Medici usó y abusó de la imagen que el fútbol estaba creando para hacerse más popular, sobre todo entre las clases más bajas de la sociedad. Pelé, ya con 29 años, seguía siendo el símbolo del fútbol brasileño. Tuvo que ceder levemente frente al temor que causaba la creciente violencia del régimen de Medici, pero lo suyo no fue nada comparado con el trato que le daba al entrenador de la selección, João Saldanha. Cuando Medici lo llamó para que incluyera en la selección a Darío, delantero del Atlético Mineiro, Saldanha se enfadó muchísimo. Todo el mundo quiere a Darío, incluido el presidente. Medici no podía entender por qué no formaba parte de la selección. João Saldanha era comunista, no le gustaba la dictadura. Por lo tanto dijo, él elige los ministros y yo elijo los jugadores de la selección nacional. A lo que el presidente respondió, yo soy el presidente de la República, saquen a este hombre y consigan a otro. El futuro presidente de la FIFA y presidente de la Federación de Fútbol Brasileño, João Havelange, dio su apoyo. Nombraron a Mário Zagallo, una figura mucho menos dada a la confrontación. Justo 2 meses antes de la final, Saldanha quedó fuera. Fueron varios los problemas que lo llevaron a su despido. Uno de ellos tenía que ver con Pelé. Él decía que se estaba quedando ciego y que no podía jugar. La noticia apareció en los titulares de la primera página de la prensa. Hay algo místico que rodea a la selección de Brasil de 1970. Esta Copa del Mundo iba a ser la primera en ser televisada en color, y tal vez esa fue la razón por la que siempre la votan como la mejor selección de todas. El equipo jugó como si fuera un solo hombre, y Pelé formó parte de esa unión. Ciertamente el hecho de ser un genio marcaba la diferencia. Él no intentaba intervenir en todas las jugadas, ni tampoco ser el factor decisivo en todos los partidos. Nunca dependimos de Pelé, o de Jairzinho, o de Gerson. Era un grupo maravilloso que jugaba en equipo. Armonioso y con jugadores maravillosos. Es cierto que había algo de joie de vivre en torno a la selección brasileña,
aunque en esta semifinal contra Uruguay jugaron un primer tiempo muy pobre, con momentos de gran peligro. Cuando Zagallo entró en los vestuarios, estaba gritando y diciéndole palabrotas a todo el mundo. Si seguimos jugando así, vamos a perder. Somos el mejor equipo. Despertad, venga, juguemos de una vez. ¿Qué pasa? ¿Qué os preocupa? Estaba furioso después del primer tiempo. Funcionó. Brasil estaba por cuarta vez en la final, esta vez contra Italia, selección con un concepto de juego muy diferente al de Brasil. Los sudamericanos tardaron solo 18 minutos en romper la defensa de los italianos. Fue Pelé quien lo hizo. Los italianos habían anotado uno antes del descanso, pero cuando en la mitad del segundo tiempo Gerson anotó otro gol, fue la derrota para Italia. Yo sabía que los italianos marcaban hombre a hombre, siguiendo al jugador muy de cerca. Les dije a mis jugadores que habría algunos momentos en los cuales podían atacar. Sobre todo por el lado de Facchetti, que perseguía a Jairzinho por todas partes del campo, abriendo espacios para el trabajo de Carlos Alberto Torres. Un gol memorable. ¿Era esta acaso la mejor de las selecciones brasileñas de todos los tiempos? ¿Era acaso la mejor de la historia del fútbol? Las opiniones se dividen entre la selección de 1970 y la de 1958. Para mí el mejor equipo que he visto fue Brasil 1970. La selección de 1970 fue sencillamente fantástica. La de 1958 tenía algunos jugadores, pero no eran tan buenos. Tenía dos grandes como Pelé y Garrincha, pero aún así creo que la selección de 1970 fue la mejor. Nunca he visto un equipo mejor que este. No vi otro time mejor que el de 70. ¿Por qué la gente elige 1970? Porque la televisión emitió todos los partidos. Compara los dos equipos. Puedes comparar los dos laterales, pero entre los dos centrales no hay posibilidad de comparación. Si yo tuviese que escoger entre los dos, si tuviera que elegir entre las dos, para llevar a una de ellas conmigo a una isla desierta, elegiría a la selección de 1958. Era un equipo de más nivel técnico. Ese equipo estaba más cohesionado, tenía mayor nivel técnico. Tenía también una virtud por encima del equipo de 1970. Fue el primero en ganar la Copa del Mundo. Es como el primer beso, uno nunca lo olvida. Eso le otorga una cierta aurea. Algo místico. Una mística. Cuando Dios creó el mundo, comenzó con Europa, con países como Italia, Inglaterra, Alemania y España. Después Dios creó Sudamérica y dijo: le daré a este lugar, al que llamó Brasil, los mejores jugadores de fútbol del mundo. Al oír esto, los ingleses, los italianos, los españoles y los alemanes protestaron. ¿Por qué a Brasil los mejores jugadores del mundo? A lo que él les respondió: tranquilos, porque también les daré los peores dirigentes del mundo. Ningún lugar expresa mejor lo que es este anárquico Brasil que la ciudad portuaria de Santos, 60 kilómetros al sudeste de Sao Paulo. Durante una década fue tal vez la ciudad más poderosa en lo que a fútbol se refiere. Hoy apenas sí la podemos ubicar en un mapa. Por derecho adquirido, Vila Belmiro debería ser uno de los templos sagrados del mundo del fútbol. Pero el hogar del famoso equipo Santos está en ruinas, solo suenan ecos de glorias pasadas.
En los 18 años que Pelé jugó para el Santos, el club ganó 20 trofeos importantes, incluyendo 2 Copas Libertadores y 2 títulos de Copa Intercontinental. Durante el cuarto de siglo siguiente a la retirada de Pelé, solo han ganado 4. El Santos de esa época fue considerado como uno de los mejores equipos del mundo. Éramos embajadores del fútbol sudamericano. Creo que el Santos hizo más por promover a Brasil que los otros equipos. A donde íbamos, allí estaba la bandera de Brasil. Fue una gran época. Flamengo y Fluminense. Junto al Santos, estos dos son nombres grandes del fútbol mundial. La organización del fútbol brasileño nos ofrece la clave para saber por qué ellos raramente aparecían. Durante muchos años, las 2 ligas de Río y de Sao Paulo eran los campeonatos más importantes de Brasil. Había partidos representativos entre las 2 ligas y el ganador de ese partido, tal fue el caso de Rio Eleven en 1947, fue festejado como el campeón de Brasil. Pero no hubo un verdadero campeonato nacional hasta 1971. En 1970, el milagro brasileño se hizo realidad. La selva amazónica fue dividida en 2 para permitir una mejor comunicación entre ciudades, ampliando así el horizonte del fútbol. Grandes proyectos cambiaron el paisaje del país, ya que la élite de los generales quería unirse a la élite de la economía mundial. El campeonato nacional fue parte de esa visión nacional. Eso tuvo su precio. En 1979 la liga creció hasta incluir 94 equipos que disputaban el campeonato nacional. Lo que empezó como una buena idea acabó siendo un caos. Clubes como el Flamengo protestaban porque tenían que viajar a lo largo del país para enfrentarse con clubes que nadie conocía antes de 1971. Tal vez lo más notorio fue que la calidad del juego decayó notoriamente. Aumentaba la violencia en el terreno de juego, marcando lo que sería una tendencia creciente. La liga brasileña debería estar entre las 6 ligas más poderosas del mundo, junto a la de Alemania, Italia, Inglaterra, España y Argentina. Administradas apropiadamente, no sería difícil persuadir a los jugadores extranjeros para que hicieran de Río su hogar. Nada más lejos de la realidad. Las cosas alcanzaron su cenit en 1987, cuando 2 equipos se proclamaron campeones nacionales. Hay que decir que tampoco se cuentan por decenas de miles los espectadores. Hoy la mayoría de los equipos brasileños tienen problemas financieros. Es momento de organizar el fútbol como corresponde. Brasil ya no tiene un equipo que vence a todos los demás. Si no actuamos ya, el fútbol en Brasil morirá. Hay cuestiones más profundas que también preocupan. La ciudad de Sao Paulo es la más grande de Sudamérica, con 17 millones de habitantes aproximadamente. Falta espacio. Sao Paulo ha cambiado mucho. Ahora es una jungla de cemento. Cuando yo era joven, había muchos espacios abiertos para jugar al fútbol. En esta zona donde yo crecí había 3 o 4 campos de fútbol. Es una pena, porque era de allí de donde salían los buenos jugadores. Lo mismo ocurre en Río. El paseo marítimo de Copacabana, semillero de donde salieron tantos jugadores, es uno de los pocos lugares que aún quedan para que la gente juegue al fútbol.
Esto se considera el corazón y el alma del fútbol brasileño y síntesis de su cultura. Aquí es donde el fútbol se mezcla con sexo y música. Aquí la pobreza crónica que afecta a muchos en Brasil parece quedar en el olvido. Aquí son todos iguales. ¿Cuánto de todo esto es verdad? Zico sigue siendo uno de los héroes populares brasileños. Por lo tanto, cuando abrió una escuela de fútbol, siguiendo el ejemplo de los grandes clubes europeos, no le faltaron aspirantes. Pero cuando uno observa la piel blanca de los alumnos, se pregunta si no será este uno de los grandes desafíos del fútbol brasileño. El fútbol se está convirtiendo en un deporte de la clase media donde los niños aprenden a jugar en escuelas especiales. Una gran parte de la población brasileña no tiene acceso a las escuelas comunes y si pueden, la escuela no enseña fútbol. Existe un proceso gradual de blanqueamiento en la piel del fútbol brasileño. Y eso es negativo desde el punto de vista del talento y de la integración. Otra preocupación es el éxodo de jugadores que dejan el país. Los brasileños, como lo hiciera la estrella de 1950, Julinho, siempre han cruzado el Atlántico, pero ninguno de los que ganaron las Copas del Mundo pudieron jugar en sus clubes en Europa, como lo hacían en la selección. Desde el comienzo de los 90, sin embargo, el goteo se convierte en corriente. Ronaldo se fue a los 17 años. Muchos jóvenes ya no juegan más para clubes brasileños. Para mí fue un paso muy importante. He aprendido mucho jugando en un club europeo. Yo sabía lo que quería hacer. Y eso era jugar para la Liga Española o la italiana. Debido al éxodo de jugadores hacia Europa, el fútbol brasileño se ha europeizado. La gran discusión es si debería jugarse solo por la belleza del juego, el así llamado fútbol arte, o si los equipos deberían jugar al estilo europeo, donde lo que importa son los resultados, el así llamado fútbol de resultados. La selección de la Copa del Mundo de 1982 simboliza la primera posición. Grandes nombres como los de Sócrates, Falcao, Júnior, Zico. Guiados por Tele Santana, proclaman que ellos encarnan una filosofía que va mucho más allá que ganar trofeos. Yo prefiero el fútbol arte, fútbol de goles, fútbol ofensivo. En definitiva, el objetivo del juego es hacer goles. Como medio para representar nuestra cultura, el fútbol es esencial. Desde que estoy en esto, Tele Santana es el entrenador que siempre busca la mejor forma de hacer fútbol brasileño, de tal manera que represente la cultura de su pueblo. Creo que, jugado de esta manera, fútbol arte, es mejor que el fútbol de resultados. Debe jugarse con un estilo que incluya a todos los jugadores y no solo a un par de ellos. En 1994, la gloria de 1970 empezaba a desvanecerse y Brasil buscaba una forma que le permitiera ganar la Copa del Mundo otra vez. El equipo que fue a los Estados Unidos no contaba con el apoyo de la prensa brasileña, que lo acusaba de jugar fútbol europeo defensivo, o sea, fútbol de resultados. La verdad era que Brasil no jugaba al estilo europeo. Nosotros siempre fuimos un Brasil brasileño, movidos por una sola preocupación, no defensiva, como dice mucha gente, sino concentrados en recuperar el balón porque solo éramos buenos si estábamos en posesión de la pelota. El hecho de que el equipo brasileño ganara 2 partidos por escasos 1-0 no contribuyó mucho a su causa.
La final del Mundial contra Italia se recordará como un partido sin goles y que se definió por penaltis. Cuando Roberto Baggio falló, le otorgó la Copa Mundial a Brasil por cuarta vez. Sin embargo, este equipo nunca pasará a la historia por su juego. El equipo no era defensivo, era un equipo organizado que sabía cómo defender de forma organizada. Tenía un esquema táctico. Siempre jugábamos en línea de 4, marcábamos en zona y no iniciábamos ningún ataque con balones largos. De modo que cuando teníamos la pelota, realizábamos fútbol brasileño típico. No era fútbol europeo porque nunca marcamos hombre a hombre. Marcábamos en la zona, marcábamos el espacio y esto es característico del fútbol brasileño y de la escuela brasileña. Al inicio del siglo XXI, la sobresaliente posición del país en el fútbol se encontraba más cuestionada que nunca. Una humillante derrota en manos de Honduras en la Copa de América, una investigación llevada a cabo por una comisión parlamentaria sobre malas prácticas financieras en el fútbol y el falsificado de pasaportes para jugadores ansiosos por dejar el país atraídos por Europa hizo bajar la confianza en el fútbol a niveles muy bajos. El fiasco de la final de la Copa del Mundo de 1998 no ayudó a mejorar la situación. Los brasileños lograron llegar a la final con cierto estilo, pero cuando el nombre de Ronaldo no apareció en la lista oficial del equipo en el partido contra Francia, fue el inicio de una larga saga de acontecimientos nunca vistos en la historia del deporte. ¡Qué motivación! ¡Qué gran motivación! Incluso en los entrenamientos preliminares. Una hora antes del partido se anunció que Ronaldo no jugaría. No puede ser. No puede ser. Laurent Blanc, que me estaba ayudando porque había sido suspendido, dijo: entrenador, va a jugar. Sabíamos que iba a jugar. Lo sabíamos. Nada interrumpiría nuestra preparación. Estábamos totalmente concentrados en el partido y al mediodía me levanté y comí, pero no me encontraba bien. Sentí algo extraño en mi cuerpo. Fui a la clínica para hacerme unos análisis y luego fui al estadio. Me aseguraron que todo estaba bien y que podría jugar. Él dijo: Zagallo, estoy bien. 5 o 6 horas antes no me encontraba bien, pero ahora que se han hecho los análisis me siento bien. No me impidas jugar. En ese partido, lo inexplicable fue la apatía. Parecía que los jugadores habían tomado pastillas para dormir. No reaccionaban. Por segunda vez, Brasil perdió una final de la Copa del Mundo. Había un pacto para no decir lo que realmente ocurrió. Y todavía se mantiene, porque ninguno de los jugadores cuenta la verdad. Se dice que hubo una pelea en el vestuario que involucró a varios jugadores. Esto destruyó la moral de los jugadores. Y al entrar en el terreno de juego, estaban emocionalmente inestables.
Ya sea por sus triunfos o por sus conflictos, Brasil se ha convertido en un símbolo de la Copa del Mundo de fútbol. En este país, la imagen de un niño crecido en las favelas que llega a ser campeón del mundo es enorme. Este es un país donde la esperanza se puede convertir en realidad, donde el sueño de todo jugador joven es parecerse a Pelé. No habrá nunca otro Pelé, porque Dios creó un solo Pelé, un solo Beethoven, un Miguel Ángel. También hay otra razón. No habrá nunca otro Pelé porque mis padres rompieron el molde. ¿Entiendes? Mi padre y mi madre cerraron la fábrica. You understand what I mean? My father and my mother closed the machine.